Bueno, buenas noches a todos. Gracias a los compañeros organizadores por la invitación. Y es cierto que el título de la convocatoria puede parecer demasiado amplio, pero entendí desde un principio, inclusive conversando con los autores de esta iniciativa, que el hecho de remitirlo a Berlín, de lo cual se cumplen ahora 20 años, le daba a esa apelación genérica un contenido muy interesante. Y muy interesante en un sentido extremadamente concreto, porque Berlín naturalmente queda en Alemania, y la cuestión alemana en la historia del marxismo y del movimiento socialista es una cuestión estratégica, yo les diría que casi desde siempre. No apenas en la tercera y en la cuarta internacional, obviamente, sino inclusive desde mitad del siglo XIX y en plena actividad política de los fundadores de lo que hoy llamamos el socialismo científico. Una cuestión que entrelaza de un modo particular dos dimensiones, la nacional y la social, de un modo extremadamente original y que ha seguido desenvolviéndose, claro que en términos históricos cambiantes, en ese siglo y medio de la historia. Por eso es un problema clave y un problema político terriblemente concreto e inclusive actual. En el siglo XIX, la cuestión de la unidad alemana, que podía ser logrado mediante una revolución que se venía atrasando, fue considerado en el manifiesto comunista como el preludio de un cambio en el signo social de la época, preludio de la revolución proletaria, decía textualmente aquel gran documento, en el entendimiento de que la revolución en Alemania coronaba la última etapa de un progreso capitalista y habría la posibilidad inclusive de un derrocamiento en línea de lo que era el bastión de la reacción política en ese entonces, que era el imperio zarista. Pero por eso mismo, por aquello del preludio, la burguesía alemana renunció a la revolución. Y al renunciar a la revolución, en Alemania se dio un desarrollo desde arriba de la transformación capitalista, un desarrollo prusiano, no de naturaleza revolucionaria, en alianza con los Junkers, que fue penosa y largamente potenciando en el desarrollo capitalista y en el desarrollo social a una clase obrera que ya desde 1850, haciendo el balance del fracaso de la burguesía alemana, Marx señaló que iba a estar colocado a la cabeza de lo que sería una revolución permanente, palabra que, como ustedes saben, o denominación, el estalinismo lo adjudicó a Trotsky, pero que se origina en un documento de Marx de 1850, donde volvía a enfatizar el lugar clave de Alemania en esta transición de tipo histórico. Para Lenin, para Trotsky, la revolución alemana era el centro de la revolución mundial, naturalmente en el continente europeo, e indispensable para completar la revolución rusa, sin lo cual pensaban, como todos en aquella época, que no subsistiría. Para la Cuarta Internacional, ya un siglo después, la clase obrera emergería en Alemania con la derrota del hitlerismo y se convertiría en un factor estratégico de la revolución europea. Siempre estuvo planteada como un problema descomunal en ese corazón del viejo continente, la cuestión alemana. Y precisamente porque, de acuerdo a un célebre artículo
de Trotsky, el comunismo, el estalinismo, quería decir, no se levantará jamás la clase obrera alemana así. Con la derrota del hitlerismo hubo un operativo verdaderamente criminal en la posguerra, del imperialismo de un lado y quizá menos conocido del estalinismo del otro, por masacrar y dividir al pueblo alemán. Hace poco tiempo se celebró, se festeja mucho los aniversarios, el bombardeo de Dresden, hecho cuando ya Hitler estaba totalmente destruido y con el único objetivo de reducir a la nada a la población alemana del lado de los aliados occidentales. Pero el estalinismo no se quedó en chiquitas en relación a esto. El estalinismo, para evitar el resurgimiento de la cuestión alemana, ahora dominada por la clase obrera, cometió el leso internacionalismo de cobrar reparaciones de guerra a la Alemania derrotada, saqueó su industria, expulsó a millones de alemanes de Polonia, a la cual había sacado un pedazo con el avance del Ejército Rojo para compensarla, y, como dicen los ingleses, por último, pero no menos importante, desarrolló una política de brutalización de los alemanes que no tiene parangón, que incluía la violación sistemática y metódica de las mujeres por el Ejército Rojo, en la política de ojo por ojo, diente por diente. Churchill había dicho que a los alemanes, luego de la derrota, para evitar que resurgiera aquella amenaza vigente del siglo XIX, había que darle sopa a la mañana, sopa al mediodía, sopa a la noche, lo estricto para que no se murieran. Y Stalin, ojo por ojo, diente por diente. En esas circunstancias, la cuestión alemana volvió a resurgir con la nación dividida y el proletariado dividido. En un país derrotado, semicolonia del capital financiero extranjero en ese momento ya, y políticamente dependiente de las potencias ganadoras. Y el problema de la unidad, miren qué interesante, quedó replanteado ahora en otro contexto. Quedó planteado al mismo tiempo como bandera, como elemento y reivindicación de un programa de transición, en la perspectiva de su concreción ahora como consecuencia de una revolución social obrera, a la cual por la negativa, para aplastarla, se había obrado de la manera que yo cité, liquidando con sangre y con lodo aquella heroica nación que alguna vez alguien dijo, y se extendió como moda, que tenía algún gen nazi cuando había sido el territorio del nacimiento del socialismo y de una clase obrera poderosísima en todo el siglo XIX. Y lo señalo esto porque al entender el problema alemán a 20 años y en tratar de entender el problema del pasado y el presente y el futuro del socialismo, el desconocimiento de esta realidad en la izquierda e inclusive en la izquierda trotskista fue mortal. La bandera de la unidad fue despreciada por los herederos de Trotsky.